Ahora bien, nosotros debemos entender una cosa. Yo les he explicado que nosotros somos dioses. Entonces, no subestimarnos, pues Jehová envía información en medio de todos. En verdad, hay información en medio de todos nosotros. Hay mucha información. Hay gente que Dios pone cántico. Incluso, ustedes lo pueden ver, los que fabricaron el arca del pacto, dice Dios que puso que en el espíritu y sabiduría, ¿para qué? Para hacer diseños. Dios pone en nuestra información genética toda, todo un potencial. ¿Y cómo lo activo? Con la oración. Dios, ayúdame. Activa mis dones. Ten misericordia de mí y ayúdame a hacer el bien. Porque la activación de los dones es para hacer el bien. Es para hacer el bien. Es lo que dice Mateo capítulo 25 del 14 al 30. Dice, porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eso es importante. Ustedes dirán, ¿por qué tú acusas a las personas judías de que están detrás de los medios de comunicación, de los bancos, de las petroleras, de todo lo que da dinero hoy en día? Por aquí está diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Si leen Isaías, Isaías dice, crié hijos y los engrandecí. Es decir, hoy en día lo vemos como conspiración, que dicen que los judíos controlan el mundo. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque Dios le entregó el mundo a sus hijos. Es decir, tú puedes ser presidente, pero quien gobierna tu país es una persona judía que practica el judaísmo, pero puede ser de otra tribu. Ellos controlan el mundo, porque Dios se lo dio a sus hijos. Por eso él dice, crié hijos y los engrandecí. Ellos están elevados en lo más alto y controlan el mundo. ¿Pero qué dice? Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra Dios, porque ellos son los que, ¿qué? Pueden quebrar un banco. Lo vemos con George Soros. Él quebró un banco judío. ¿Lo vemos con quién? Los dueños de las petroleras. Dios les entregó la sangre de los que habían matado a ellos para que hicieran dinero. ¿Pero qué? Traicionaron a su Dios, son traidores, se rebelaron. El fútbol, la música, Drake, hay muchos cantantes que son cristianos también. Los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Es decir, empiezas bien y luego terminas mal, porque aquí dice, le entregó sus bienes, los medios de comunicación, el entretenimiento, los bancos, ¿no son los bienes de Dios? Todo le pertenece a Dios, todo. Y Él se lo entregó a sus hijos. Quienes controlan los bancos hoy en día son los judíos. Y dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Dios da conforme a la capacidad de cada uno. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Perfecto. ¿Por qué? Porque Dios le gusta ganar. A Jehová nuestro Padre le gusta ganar. Ganar bien. No haciendo trampa. Ganar bien, legalmente. Dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Cuando dice que ganó es porque, digamos, un ejemplo. Yo soy hijo de Jehová, hijo de Sión. Guardo los mandamientos. Entonces yo los que gano es porque les estoy enseñando los mandamientos. Me gané personas para Jehová. A eso se refiere. Ganar personas para Jehová, para Yeshua Hamashiach. Ganar personas para Yeshua Hamashiach. Dice, ganó también otros 2. Pero mire lo que dice. Pero el que tenía, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos.
dijo, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Eso es importante, la fidelidad. Los hijos de Sión no tienen fidelidad, le sirven a cualquier Dios. Al primer Dios que se les atraviese, le sirven. Al destino, a Hashem, a un becerro, a lo primero que se encuentren. Buen siervo y fiel. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Importante, actuó bien y fue fiel. Fue fiel hasta que llegó su Señor. Y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ustedes deben saber que Yeshua Hamashiach es muy temible. Dice, hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, ¿van a ser excusables los de Corea del Norte? No, nadie va a tener excusa ante Yeshua Hamashiach. Nadie, 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 porque la Biblia está muy cerquita para que la lean. Está en formato digital, está en todas partes. Dice, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Cuando dice que lo esconde es porque fue y sirvió al mundo. No hizo nada por su creador, no hizo nada. Fue y escondió su talento. Dice, aquí tiene lo que es tuyo. Respondió su señor. Respondió su señor, le dijo, siervo malo. Él está diciendo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros. Cuando dice los banqueros, no se refiere al banco como tal, de un banco, del Banco de la República, o el Banco BBVA, o el Banco de Bogotá, o el Banco Bancolombia, o el Banco de España, o Santander. Nada de eso. Se está refiriendo a que si yo soy una persona que conozco la Biblia y digo, venga, yo me he enriquecido, estoy totalmente enriquecido, pero yo no sé predicar. A mí me gusta leer la Biblia, la leo, guardo los mandamientos, pero no sé predicar. No me siento como en esa confianza. Sencillamente, busco una persona que esté predicando la verdad, busco una persona que esté predicando la verdad y la patrocino. Porque si él hace fruto para Dios, yo estoy recogiendo del fruto de él. Porque yo lo estoy patrocinando para que él se pueda mover, para que él agilice sus cosas. Y dice, por tanto, habías dado mi dinero a los banqueros. Un ejemplo, yo he escuchado al Rudo Despertar. El Rudo Despertar es buenísimo. Yo lo patrocino y entonces, al patrocinarlo a él, como él está explicando la verdad y lucha por la verdad, si él se expande y gana más almas, yo también estoy ganando porque yo lo estoy patrocinando. Eso es darle el dinero a los banqueros. O también está Amor por Israel. Es buenísimo. Si yo los patrocino, no necesito predicar, pero estoy guardando los mandamientos, yo estoy viviendo en santidad. No necesito predicar, estoy patrocinándolo a él y en lo que me necesiten. Un día que necesiten de pronto mover las sillas, ahí estoy para ayudarle. Porque no sé predicar, no me siento en esa confianza y digo, es que los de Amarás a Israel lo hacen bien. O los de Passion for Truth, los de Pasión por la verdad, pasión por la verdad. Digo, ellos lo hacen bien. Esa es la realidad. Eso es hacer dinero con los banqueros.
Yo estoy ahí disponible para ellos. De pronto que el que predica necesita que le haga un jugo, le hago un jugo. Un día que se quede en mi casa, lo atiende en mi casa. Que necesita que le hagan algo. ¿Estoy haciendo por qué? ¿Estoy predicando? No. Pero yo sé que el que está predicando dice la verdad. Si yo lo ayudo a expandirse, estoy haciendo fruto. Cuando venga Dios, yo digo, Dios, yo no tenía ese don de predicar, pero yo estuve ayudándolo a él porque sabía que él predicaba lo bueno, sea de un rudo despertar o sea de amarás a Israel, de los que hacen lo bueno. Porque ahora bien, si tú das tu dinero a un banquero que predica lo malo, como Cas Luna, como los pastores de la prosperidad, Dios te va a condenar junto con los pastores, porque ellos no predican lo recto. Te condenas junto con los pastores por darles tu dinero para que el engaño prospere, porque los pastores de la prosperidad son malísimos, son lobos rapaces, son ladrones, engañan a la gente. Entonces, si yo doy mi dinero a los de la prosperidad, a los de Enlace TV, a todos ellos, automáticamente estoy dando mi dinero para que se expanda algo engañoso, que no enseña los mandamientos. Eso es lo que yo tengo que identificar, los mandamientos. Por eso Jesús le dijo al joven rico. El joven rico le dijo, maestro, ¿cómo tengo la vida eterna? Jesús rápidamente le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Jehová nuestro Padre. Los mandamientos sabes, los mandamientos. Entonces, ¿cómo identifico una iglesia buena? Donde estén enseñando los mandamientos, enseñen a guardar el sábado, enseñen a no fornicar, enseñen a no cometer adulterio, enseñen a no robar. A mí me tienen que enseñar eso en la iglesia. No es que las personas lo tengan que saber, no. Todos los días se lo recuerdo. Eso lo podemos ver. Una persona que en el día de Shabbat estaba recogiendo leña. Se la había olvidado. Se la había olvidado y Dios que estableció que se hagan franjas en los bordes para que les recuerde los mandamientos. Se la había olvidado. Esa es la verdad. Dice, había de dar mi dinero a los banqueros. Y dice, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, al final tú no estás trabajando, lo está trabajando otra persona. Pero esa persona te está generando ¿qué? Un interés. El interés que es tuyo. Como tú le prestas a un banco, tú dices, yo pongo mi dinero en un banco. Yo no estoy trabajando, lo trabaja el banco. Y el banco que me da un interés, así mismo es con la persona. Tú dices, yo voy a patrocinar lo que tú enseñas para que tengas fruto y yo voy a tener un interés ahí. Pero yo tengo que estar guardando los mandamientos. Tengo que estar dando ejemplo. Porque, porque si esa persona que está predicando, que está enseñando, dice algo que no es correcto y tú sigues patrocinándolo, automáticamente tú también te vuelves como él. Tú te vuelves como él. Por eso es importante que tú siempre andes en el espíritu y evalúes a quien estás patrocinando, que si es verdadero. Y si tú dejas de patrocinarlo porque él está haciendo lo correcto, estás perdiendo fruto tú. Es por eso, es importante siempre andar en el espíritu y andar pendiente. Pendiente, aquí está diciendo, él recibirá lo que es de él. Fácil. Pero a todos Dios nos demanda algo. Y dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. A Dios le gusta los que lo avergüenzan y le hacen perder. No, a Dios no le gustan ni los mediocres ni los que le hacen perder. A Dios no le gustan los cobardes. Esa es la realidad. A Dios no le gustan los cobardes ni los que le hacen perder. A Dios no le gusta. Ahí está diciendo, al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Ahora bien, miren lo que dice. Así estaba determinado desde el principio, sino que Satanás desvió la historia. Ustedes dirán, venga,
Usted está explicando de que Melquisedec le dio las bendiciones a Abraham y que Melquisedec es Yeshua Hamashiach, el rey de los cananeos. Sí. Deben saber que si los cananeos no se hubieran portado mal, no fueran brujos, ni fueran adivinos, ni mataran a sus hijos, los cananeos todavía estarían. Miren, ¿cómo yo hago la comprobación de una suma? Primero hago una suma. 10 más 20, 30. ¿Cómo hago la comprobación? Con el valor contrario, restando la comprobación. Entonces, 30 más 20, 10. ¿Tenemos los mismos factores o los mismos sumandos? Sí, entonces esta operación es correcta. Es una operación sencilla, por eso tú lo puedes hacer de una forma más compleja. Ahora bien, ¿cómo sé que una multiplicación me quedó bien? Entonces decimos 5 por 6, 30. Pues hacemos la comprobación, al contrario, 30 dividido en 5 igual a 6. ¿Me quedó bien la operación? Me quedó bien. Ahora bien, deben saber que la historia nos marca diferentes desvíos. ¿Qué hubiera pasado si no existirían esos desvíos? ¿Cómo qué? Como que Adán tiene a Caín, pero Caín nunca mata a su hermano Abel. Entonces, la descendencia de Caín no hubiera provocado el diluvio. Luego hubiera nacido ¿quién? Caan, padre de quién? De Cus, Mizraim, Fug y los cananeos. ¿Eso quiere decir de qué? De los que, de que los cananeos nunca hubieran sido ¿qué? Echados. Y estaría ¿quién reinando? Hasta estos días, Melquisedec, rey de Salem. ¿Quién estaría reinando? Melquisedec, rey de Salem. Nunca, nunca hubieran traído a Israel, porque no hubiera sido necesario. No hubiera sido necesario traer a Israel. ¿Para qué vamos a traer a Israel si los cananeos se portaron bien? Tendríamos a los reyes de Cus, a Nimrod como un gran rey, uno de los primeros reyes. Tendríamos a los faraones. Los faraones nunca esclavizaron a nadie. Tendríamos a Fug. ¿Por qué Fug se desapareció? Porque Caín había desaparecido a Abel, la descendencia de Abel. Bien, vemos la comparación ahí. Nunca hubiera sido necesario traer a Israel, pero como no ocurrió así, ¿cómo ocurrió la historia? La historia ocurrió así. Ocurrió así. Caín mata a su hermano Abel. Su descendencia se empieza a matar unos a otros. Derraman mucha sangre, y provocan el diluvio. Al salir del diluvio, maldicen a Can. Can, padre de Canaán. Nimrod, que construye la torre de Babel, Babilonia. ¿Para qué? Para intentar matar a Jehová. Los de Misraim, ¿qué hacen? Esclavizan a Israel. Fug no existiría, porque como no existió la descendencia de Abel, Dios le quita la descendencia de Fug. Y los cananeos, ¿qué? Son quitados. ¿Por qué? Porque lo profetizó Caín. Caín dijo, he aquí tú me echas de tu presencia, me esconderé. Ya le había profetizado de que Dios iba a echar la descendencia de ellos. Y entonces, si era necesario, traer a Israel. ¿Y quién fue el que la trajo? Melquisedec, el que le dio las bendiciones a Abraham, que es el mismo Yeshua Hamashiach. Él fue y los trajo de Egipto, los sacó de aquí y los llevó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue Melquisedec el que le dio las bendiciones. Así se hace la comprobación de la historia. ¿Ven? Aquí, por todos los errores de Caín, por los errores de Caín y de Can,
echan aquí a la descendencia de los cananeos y es necesario traer a Israel. Entonces, tenemos la historia que tenemos. Pero si no, si Caín no hubiera matado a Abel y si Canaán no hubiera hecho burla de su padre, haciendo descubrir su desnudez, los cananeos estuvieran en la tierra hasta el día de hoy. Y sobre ellos estaría reinando. ¿Por qué? Estaría reinando hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque Melquisedec es Yeshua Hamashiach, aquel que permanece. Él es el mismo. ¿Ven? Así es la comprobación de la historia. Ahora bien, dice, Yeshua nos da un nuevo comienzo de forma personal, pero también a nivel de historia. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante, porque a nivel personal, Dios me da un nuevo comienzo. A nivel personal, yo, un nuevo comienzo. Y a nivel de la historia empezó desde qué? Desde cero. Desde cero. Él nos da una nueva historia. Esa es la realidad. Lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y eso cuándo ocurrió? Cuando nació Yeshua Hamashiach. Dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Deben entender que cuando Jesús nació, había que buena voluntad para con los hombres. Ustedes deben saber que los hombres habían sido desobedientes con Dios, con nuestro Padre Jehová. Y es Yeshua Hamashiach el que obedece. Él genera un camino de qué? De obediencia. Porque Adán fue desobediente, Caín desobediente, su generación desobediente, Can desobediente, los cananeos desobedientes. Dios trae a Israel, Israel desobediente. La mayoría de los israelitas desobedientes. Es decir, que hayan alzado la mano, ¿a quienes tenemos? A los profetas, a nadie más, a los profetas, a los que nombra la Biblia. Y cuando nace Yeshua Hamashiach, él genera un camino de obediencia. Es el primero que genera un camino de obediencia. Entonces, tenemos dos caminos. Deben saber que siempre hemos caminado el camino de Satanás, que es el camino de la desobediencia. Y Jesús nos generó el camino de la obediencia. Entonces, algunas personas han andado este camino hasta aquí. Entonces, simplemente se arrepienten y empiezan a caminar el camino de la obediencia. Hay personas que han llegado muy al fondo y dicen, no, yo he hecho muchas cosas malas. No importa, se arrepienten, oran y empiezan a caminar el camino de la obediencia, que es hacia Jesús. Él generó el camino de la obediencia para salir de ese camino de qué? De la desobediencia. Esa es la verdad. Y Dios dice, hay buena voluntad para con los hombres. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31 del 1 al 7, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Es importante entender esto porque Israel está muy dispersa, están dispersos, y cada uno tiene un concepto erróneo de Jehová. Tienen cosas buenas, pero tienen también cosas malas. Y dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escape de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿A qué se está refiriendo? A Yeshua Hamashiach. Dios le prolongó la misericordia a Israel por la crucifixión de Yeshua Hamashiach. Porque él murió en obediencia, por él. No estoy diciendo que por el hecho de crucificar, no, por él. Por él Dios le prolongó la misericordia a Israel, a diferencia de quién, de los cananeos. Con los cananeos no se tuvo misericordia. Dios sí lidió varias veces con ellos. Lidió después con ellos
con el diluvio, lidió con ellos, pero con Israel ha sido distinto, porque en Israel pesa que la Torá, el nombre del Santísimo, Dios le dio a Israel eso. A los cananeos no se les dio a conocer como su padre. Esa es la realidad. Dice, prolongué su misericordia. Está diciendo del tiempo extra que les ha dado Yeshua Hamashiach. Dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos. Saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír alabanzas, y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque Dios nos va a reunir por medio de quién? De Jesús, Yeshua Hamashiach. Es el único que nos puede reunir. ¿Por qué? Porque quien nos esparció fue Salomón. Salomón destruyó Sión, destruyó el reino. Él fue un brujo de alto nivel. Quien nos une por su sacrificio es Yeshua Hamashiach. Es Él, para que se cumplan esas palabras. Por misericordia a Israel. Ahora bien, la escritura dice, disculpen, los judíos tienen un rencor con las personas negras por la esclavitud en Egipto. Eso es verdad. Eso es verdad. Las personas, incluso, el siguiente video que voy a elaborar es Jonás y los ninivitas, donde explico que Jonás no quería irle a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran personas negras y aborrecían a las personas negras porque ellos sabían que los habían esclavizado eran personas negras. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Entonces, es difícil, ¿para qué? Para Israel entender eso y relacionarlo un poco con Yeshua Hamashiach, que es una persona negra. Es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero deben saber de que, como es el padre, no son los hijos. No son los hijos. Y hay un cántico de Moisés, que es Deuteronomio capítulo 32. Es un cántico que lo deben aprender todos los hijos de Sión. Que una parte que dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y una parte que dice, la maldad no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La maldad no es de él, sino de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, Israel está juzgando a Jehová, a Yeshua Hamashiach, por el mal comportamiento de los egipcios. Por eso fue que ustedes se deben dar cuenta, en Egipto hay una leyenda similar a la de Jesús. Pero ¿qué pasó con la Biblia? En la Biblia se cumplió. En Egipto nunca se cumplió. ¿Por qué nunca se cumplió? Porque Dios desechó a los faraones. Dios desechó a Egipto. Dijo, mira, no me gusta tu comportamiento, no me gusta la esclavitud, que esclavices a mi obra, no me gusta. Y por eso Dios los desechó y escogió a Israel. Y le dio los mandamientos a Israel, le dio la tierra a Israel, todo se lo dio a Israel. Pero era para que no hiciera lo mismo que ellos hicieron. Es lo que dice Jonás capítulo 1, del 1 al 4, dice, vino mi palabra de Jehová,
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás empezó a huir así? Porque los ninivitas son personas negras, es decir, les quedó un rencor por la esclavitud. Ustedes deben saber que Dios permitió que fueran a la esclavitud para que aprendieran y no permitieran la esclavitud y dijeran, venga, lo que nosotros pasamos, no vamos a permitir de que nadie más pase la esclavitud. Si podemos, si está en nosotros, los rescatamos. Para que pensaran así, para que pensaran en bien, y no que pensaran en mal diciendo, venga, esas personas negras nos esclavizaron, los vamos a esclavizar y los vamos a hacer sufrir. Y que Dios se complace haciéndolos sufrir. No, porque Dios es una persona negra. El universo es negro. Y el universo constituye el cuerpo de Elohim. Dice, huyó. ¿Por qué huyó? ¿Por qué huyó? ¿Qué tenían los ninivitas? ¿Qué tenían los de Nínive? Eran personas negras. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Es decir, Dios se airó por el mal comportamiento de Jonás. Jonás que estaba mostrando racismo. Entonces también lo vemos con la esposa de ¿qué? De Moisés, Séfora, Aarón y María fueron racistas con Séfora. ¿Y qué hizo Jehová? Le golpeó la piel. Le golpeó la piel por el racismo. Cuando Dios es negro. Cuando Dios es negro. Y Dios fue el que lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Él fue el que lo sacó. Él sabía que sus hijos, los faraones, lo que estaban haciendo estaba mal. Estaba mal. Y por eso les dio una lección. No se dio a conocer a ellos, no les dio los mandamientos a ellos, no permitió de que Jesús, su hijo, naciera entre los faraones, no, sino que permitió, ¿a quién le dio todo ese honor? A Israel le dio todo ese honor, le dio la Biblia, le dio el honor de nacer Yeshua Hamashiach ahí. El rey de los cananeos, que es Dios mismo, nació en una tribu de Israel, es un privilegio para Israel. Le dio todo nuevo. Pero ¿qué hicieron los masones e Illuminatis? Empezaron a traer que los obeliscos, empezaron a traer todo lo que eran de los faraones. Y Dios dijo, no, eso es asqueroso, eso es vómito. No traigan eso, yo hago todo nuevo. Yo hago todo nuevo. Miren lo que dice Génesis capítulo 10 del 7 al 12 dice, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sata, Rahama, Sateca, y los hijos de Rahama, Seba y Deván. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Fue bueno este hombre que era negro? No, fue perverso. Fue perverso, dice. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Estamos hablando de aquí, de un cusita. Estamos hablando de Cus, un cusita. Una persona negra, Nimrod es negro. Y yo he visto que siempre busco Nimrod en Google y aparece personas blancas. Es un error, es un error. ¿Por qué un cusita es una persona negra? ¿Cómo lo van a poner blanco? Es un error. Hay que reconocer porque eso nos permite entender la historia. Si no, ¿cómo la vamos a entender? Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Quién construyó Babel? Cus, las personas negras construyeron Babilonia. Por eso vemos que Nabucodonosor era muy respetuoso con las personas negras. Porque ¿quién reinó después? Personas blancas.
en Babilonia. Nabucodonosor es una persona blanca. ¿Por qué? Porque él mismo dice, venga, el cuarto, el cuarto no es como Sadrach, Mesach y Abednego. El cuarto es como hijo de los dioses. Aquí le llamaban así, a los egipcios. A los egipcios les llamaban los hijos de los dioses. Él está confundiendo al cuarto, que es Yeshua Hamashiach, el ángel de Jehová, con un faraón. Esa es la realidad, dice, su reino Babel, Ered, Akkad y Calmet, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. ¿Quiénes habitaron los de Sinar? Los hijos de Anak, los Anunnaki. Ellos eran personas negras. Y todo lo que hicieron lo hicieron mal. Y Dios los desechó. Escogió a Israel. Escogió a las personas blancas. Aunque él sea negro, él escogió a una persona blanca. ¿Por qué? Porque vieron que aguantaron, como dice la escritura, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Aunque las personas negras eran sus propios hijos, los humilló y escogió a Israel, los enalteció. Mira lo que dice. De esta manera salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Quién la edificó? Nimrod, un cusita. ¿Y qué puso en Nínive? Sus hijos, cusitas. Edificó Nínive. Reboc, Calat, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, donde Dios mandó a Jonás y no quería predicarles, porque les quedó un racismo contra las personas negras. Y Dios es negro, porque el universo es negro. Por eso ellos les decían los hijos de los dioses. Pero a Dios no les gustó lo que ellos hacían, que ellos esclavizaban a la gente porque tenían mucha fuerza. Y lo que hizo Dios fue maldecirlos. Les puso una maldición en cada lado. Ustedes dirán, ¿y tú no eres como ellos? No. ¿Por qué? Porque deben saber que Jacob tuvo dos hijos, José y Judá. Es decir, José y Judá son muy diferentes a los cananeos. Porque Judá y José se criaron con Jacob, en el seno de Jacob. Ustedes deben saber que todo lo que les estoy explicando solamente lo puede explicar una persona, del cual está escrito en la Biblia, un descendiente de David. Esa es la verdad. Ahora, las personas negras deben entender esto, que listo, ellos han cometido muchos errores, los de Israel han cometido muchos errores, pero por ningún motivo debemos tocar a Israel, porque Israel es la niña de sus ojos. Ellos son muy importantes para Jehová y Jehová les dará el pago porque Jehová es justo. Jehová juzgó a sus hijos, Jehová también va a juzgar a Israel. Israel es amada para Jehová, pero él también juzga. Esa es la realidad. Miren lo que dice. Jeremías capítulo 12 del 7 al 15 dice, he aquí mi casa. No dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que ama mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. ¿Cómo es el león en la selva? Te persigue. El león te persigue para matarte. Así es Israel para con Jehová, para con Yeshua Hamashiach. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido. Por tanto, la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No está contra ellas aves de rapiña en derredor? Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes han odiado a las personas negras, pero las personas negras no les han hecho nada hace mucho tiempo, hace muchas generaciones, hace muchísimas generaciones, las personas negras dejaron de molestar a Israel, porque los filisteos eran personas negras, eran descendientes de quién? De Misraim. ¿Quiénes están afligiendo hoy en día a Israel? Y los van a afligir, y lo están afligiendo hace mucho. ¿Quiénes provocaron el holocausto? Trajeron el holocausto. Personas blancas, personas blancas. Y eso lo vemos hoy en día, que Israel está cometiendo un error.
Israel se está vengando por sus propias manos con lo que está haciendo en Ucrania. Ellos provocaron esa ira, esa guerra. Tienen judíos en Ucrania y tienen judíos en Rusia para que se maten y son del mismo pueblo. Ellos lo están provocando. Dice, ¿no está, no está contra ella aves de rapiña alrededor? Venid, reuníos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. ¿Por qué? Porque Jehová le da el pago. Jehová juzga. Nosotros no debemos meter nuestras manos y hacer justicia por nosotros mismos, jamás, nunca. Por aquí está diciendo, Jehová juzga. ¿Y qué está pidiéndole para Israel? Que vengan a devorarla. Que vengan a devorarla. Los de su alrededor. Y a su alrededor ya no quedaron personas negras, solo personas blancas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad. Preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí. Y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿La espada de quién? De Jehová. Jehová le dará el pago a Israel por todo lo que ha hecho mal. Israel ha ocultado, ha mentido, ha robado, ha hecho muchas cosas mal. Dice, desde un extremo hasta el otro, no habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, dice Jeremías, desde el tiempo de Jeremías. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así ha dicho Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Y dice que tocan la heredad. Hay que tener cuidado, nosotros no debemos meternos en eso. Que Jehová le dé el pago, Jehová, pero nosotros no. Dice que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra. Es lo que dice. ¿Quién? Jehová. Dice, he aquí que yo los arrancaré de su tierra y erraeré de en medio de ellos la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia. Aquí está hablando de otra generación, de que haya un cambio, de que ellos digan, venga, vamos a reconocer la verdad. Mientras tanto, no puede haber, no los va a escoger. Si ustedes no reconocen todo esto, Dios los va a matar. Esa es la verdad. Dice, volveré y tendré misericordia de ellos, de otra generación. Y dice, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Es otra generación. Cuando dice que tendré misericordia de ellos, es a sus hijos, que reconozcan la verdad. Dice Proverbios capítulo 20, del 20 al 23, dice, al que maldice a su padre o a su madre, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la luz, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin bendecidos. Eso es importante, ¿por qué? Porque Israel ha adquirido todo a la fuerza, quiere todo a la fuerza y dice, no serán al fin bendecidos. No digas, yo me vengaré. Eso es importante. No guarden rencor en su corazón. Lo que pasó, pasó, dice. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Aquí está diciendo, no digas, yo me vengaré. No, ya lo que pasó, pasó. Ellos le hicieron
esclavizaron a nuestros padres, sí, no pasa nada, no pasa nada. Que Dios les dé el pago, ya, hasta ahí. Así debe hablar la descendencia de Judá, deben hablar todas las personas negras, y que Jehová haga cosas nuevas con nosotros, ya. Ahora, ¿por qué? Porque Yeshua juzga. Mira lo que dice Job capítulo 5 del 8 al 10. Dice, ciertamente yo buscaré a Dios y encomendaría a él mi causa. Es decir, ustedes deben saber que las personas negras en África no están para una guerra, no están para una batalla. Ustedes son débiles, necesitan fortalecerse. Deben orar y decirles, Jesús, Yeshua Hamasí, ayúdanos, fortalécenos, haz cosas nuevas con nosotros. Haz cosas nuevas con nosotros. Y dice, encomienda tu causa a él, porque él dará el pago. Él le dio el pago a los cananeos, que eran sus hijos. Él le dará el pago a Israel, que es su hija. Y dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Él es el que hace producir la tierra, porque él maneja la lluvia y él juzga. Deben saber que el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es mejor humillarse ante la presencia de Jehová, y las personas negras deben reconocer que han hecho mucho mal. Reconozcan, hemos hecho maldad desde el principio de los tiempos. Desde el principio han sido malos y perversos. Es lo que dice 1 Samuel del 2 al 3, dice, no multipliques palabras de grandeza, ni altanería, cesen las palabras de arrogancia de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Cada acción él la pesa en balanza. Cada acción, una acción mala, él la pone en balanza. Rencor, racismo, odio por la obra de Dios, él la pone en balanza. Y también pone en balanza las cosas buenas, las acciones buenas. ¿Qué está pesando más ahí? Las cosas malas. Las cosas malas. Dios pesa ¿qué? Las acciones. Las acciones. A él toca cada acción que tú hagas. Un insulto a tu padre, un insulto a tu madre. Él pesa las acciones. El racismo, Dios se da cuenta de todo. Dios ve todo y lo evalúa y pesa las acciones. Ahora, las personas negras deben tener cuidado con sus tradiciones. Las tradiciones son inmundas. Las que tienen los negros, esas tradiciones, esos bailes, son feos, son asquerosos. Deben aprender a tomar cosas nuevas. Deben orar y decirle a Dios, Dios, danos cosas nuevas, instrúyenos en tu verdad. Las tradiciones son inmundas. Es lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tú, Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Por qué? Porque no va a quedar ninguna tradición. No va a quedar ninguna tradición. ¿Por qué? Porque primeramente van a ir las palabras adelante. Ustedes mismos pueden decir, venga, nuestra tradición, nuestros padres heredaron mentiras y destruir la tradición. Lo pueden hacer ustedes. Pero deben saber que Yeshua Hamashiach dio una orden. La orden viene del cielo, de que toda tradición y muchas cosas de la historia van a ser borradas. Van a ser borradas. Esa es la realidad. Estudien la historia, estudienla. Dios les va a dar un tiempo prudente. Pero luego va a venir una aplanadora y va a ir borrando la historia y borrando las tradiciones. No va a quedar nada. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Jehová será llamado Señor de toda la tierra. ¿Vamos a obedecer sus mandamientos? Sí o sí, porque Él es nuestro Padre. Sí
¿O sí? Es lo que dice Zacarías capítulo 14 de versículo 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Va a haber, va a quedar algo del comunismo, algo de Xi Jinping, del dragón. No va a quedar, pero nada. Todo va a ser borrado. Toda tradición va a ser borrada. Ni el comunismo va a quedar. Les aseguro que no, no va a quedar nada. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Uno, todos vamos a conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador. Jeremías capítulo 10 del 3 al 4 dice, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Vanidad, no sirven para nada, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Marcos capítulo 7, versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Eso es importante, ¿por qué? Porque Dios nos da una palabra, Dios nos da un ¿qué? Un mandamiento. Mandamiento. Y aquí que está la tradición. Entonces, si invalidamos el mandamiento y exaltamos nuestra tradición, estamos mal. Estamos mal. Debe ser lo contrario. Debe ser exaltado ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos. Y deben borrarse las tradiciones. Las tradiciones deben ser borradas. Y van a ser borradas. Por eso, primeramente, va la palabra por delante. Ya cuando uno pase, ya uno va a saber que esa persona escuchó, se la habló y no quiso entender. Entonces, primeramente es la misericordia para que tú digas, venga, verdad, nuestros padres estaban haciendo algo incorrecto, algo que estaba mal. Corrijámonos, porque después va a pasar la espada, borrando. La espada es ir matando e ir borrando. Y cuando uno necesita borrar una tradición, borra todo el gentilicio. Borra todo el gentilicio. Un ejemplo, La Guajira. En La Guajira hay una tradición muy inmunda, que es que los hombres se acuestan con las burras, tienen relaciones. Un ejemplo, va y se les predica y se les dice, venga, no hagan eso. ¿Por qué? Porque eso debilita a los hombres, los hace menos, los lleva a la condición animal. Y eso contamina a las mujeres, porque el hombre después va a estar con una mujer. Primero estuvo con un animal y luego con una mujer, la contamina. Y listo, no les advierte. Después, no dice, venga, ellos no quisieron, siguen con esa práctica inmunda de estarse acosando con animales, con una burra. Sencillamente se pasa y se barre el gentilicio, se elimina todo el gentilicio, para que sus hijos no se levanten y hagan lo mismo. Se borra, se arrasa todo el gentilicio. Y simplemente se traen personas y se plantan ahí. Multiplíquense y se elimina la tradición. ¿Ya? Así se borra una tradición. Y dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis sido transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Es lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 15, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y deben saber que para un hombre la tradición es algo importante, sublime. La tradición, debemos conservar la tradición. Pero para Dios es que abominación, algo inmundo, algo asqueroso. No le gusta. Entonces, deben aceptar una cuestión. Aceptan como Dios los mandó a vivir y no como vuestras tradiciones, porque vuestras tradiciones son inmundas. Y si no aceptan lo que nuestro Padre mandó,
Si no aceptan lo que nuestro Padre mandó, las palabras van adelante. Después va a ir la espada. Y yo voy a ir arrastrando gentilicios, mujer, hombre y niños, para que no quede nada. Para que no quede nada. No sea que sus hijos se levanten y vengan a hacer lo mismo. Entonces mejor se borra todo. Entonces es decisión de ustedes. Las palabras van adelante. Para que ustedes digan, venga, no, en verdad estamos viviendo como queremos. Vivamos como nos mandó nuestro Creador. Digan eso en su corazón y vivirán. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero que les sea de mucha ayuda. Paz para todos. Shalom.